Códigos paranormales. Más siendo en esa época y obviamente me imagino esclavitud, me imagino, bueno, trabajadores, ¿no? Y para desaparecerlos era como, a mí me suena eso, aíslalos y olvídate de ellos, ¿no? Y la nueva tanda de trabajadores. Entonces hubo mucho sufrimiento, quiero pensarlo así. Hubo mucho sufrimiento y súmale que en ese entonces no existía un Estado de Derecho. La gente que ponía las reglas era el virrey y ellos eran los que dictaban cómo se tenía que trabajar o cómo se tenía que seguir. De hecho, Pedro Romero de Terreros termina siendo un personaje muy infame porque, pues por todo el mal que hizo, a pesar de que por muchos es visto como un benefactor o la historia lo ha tratado de retratar como un benefactor, pero es un personaje muy infame porque dio muchísimo de qué hablar tristemente de esta región de Hidalgo por todos los hechos que cometió. Se hizo una huelga a mediados de 1700 que fue una huelga de mineros justamente por los malos tratos y ha sido la huelga o es conocida como la huelga más grande o más importante que se dio durante la Nueva España. Fue justamente una huelga de mineros que se estaban quejando por todos estos malos tratos. Entonces la huelga fue tan grande que llegó a oídos del virrey y le canceló los permisos para poder trabajar en las minas. Y bueno, ya aquí en corto le dice de cuates, necesitas hacer cosas para limpiar tu nombre. Y entonces es cuando Pedro Romero de Terreros funda el Nacional Monte de Piedad, se vuelve benefactor de varias iglesias para limpiar su nombre, pero realmente era un sujeto muy infame, que él llegó a la Nueva España con la intención de volverse rico y de hacerse famoso y finalmente lo consiguió. Por muchos años, otro factor es que él siempre quiso quedar bien con la corona española. Él por muchos años financió todas las guerras de España. Llegó a ser el hombre más rico del mundo digamos, todo ese lapso de los años 1700. Él financiaba las guerras españolas. Le regaló al rey Carlos III un buque con 80 cañones de oro, todo el buque bañado o adornado con piedras preciosas. En innumerables ocasiones lo invitó a conocer la Nueva España y él había mandado a construir una calzada. Fíjate la magnitud. Hoy en día yo creo que Carlos Slim no lo podría hacer, ¿no? Una calzada de Veracruz, del puerto de Veracruz a Pachuca, totalmente de plata, toda la calzada de plata, para que cuando el rey viniera de Veracruz a Pachuca, transitara por un camino de plata. Esto nunca se dio porque nunca quiso venir el rey a conocer la Nueva España. Él jamás visitó, pero a final de cuentas esta era la mentalidad excéntrica de este señor y cómo varias cosas, por ejemplo, ciertas reformas o ciertos cambios en las condiciones laborales se dieron basado en los malos tratos que él tenía con los mineros. Efectivamente, eran esclavos. Tal vez tenemos una imagen muy clara, por ejemplo, de personas de color, viéndolos como esclavos, pero la gente indígena que había en ese entonces en nuestro territorio fue explotada y fue esclavizada. Y pues obviamente no nada más que no se les pagara bien, sino pues se trataba muy mal. Códigos paranormales.